7:37. Julio Alberto Martínez. Gracias, Orlando, Pedro, Ernesto, a Yachel y a todo, a Susi y a todo el equipo que nos acompaña en este programa y también en la producción. Señores, con relación al tema de Venezuela, solo agregar lo siguiente. En el día de ayer, la Unión Europea sancionó a varios funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cada día más apretados están. En el día de ayer se le prohibió la entrada a la Unión Europea y se le congelaron los activos que estos pueden poseer en determinado territorio a Diosdado Cabello. Estamos hablando del número 2 del chavismo, el número 2 del chavismo. Una figura política relevante dentro de la, entre comillas, revolución. Ya no bolivariana de Venezuela. No puede tener cuenta ni en Estados Unidos ni en Europa. Le están cerrando el cerco. Brevemente, y algo de lo cual estuvo siempre imbuida la revolución cubana fue de la categoría moral de sus principales es otra cosa, dirigentes. Es diferente a el origen. Cuando se habla de Fidel Castro, incomparable. Es incomparable. Es incomparable. Te digo por qué hace esa acotación. Porque Julio, que tiene conciencia histórica, Pedro, Orlando, todo el equipo del gobierno, Millicent, del Sol, todo el equipo del Sol. Le digo que lo que pasa es que cuando uno se siente en oposición salen estas cosas a relucir. Nosotros que tenemos conciencia histórica sabemos de la diferencia entre la revolución cubana y la revolución bolivariana. Algunos opositores caco caliente no, algunos no. Entonces, esto hay que decirlo. Ernesto, si pierden categoría moral, lo pierden todo. Ernesto, qué bueno, gracias por esa acotación, pero agregarle esa información nueva que se suma a las sanciones que han impuesto Canadá, que han impuesto Estados Unidos en contra de los funcionarios de Venezuela, y también, no solo fue a Diosdado Cabello, sino que también sancionaron al ministro del Interior, que fue quien se destapó con que él fue el que le echó el jabón al sancocho, porque buscando ante la presión mediática de los medios de comunicación en Venezuela y de la comunidad internacional, buscándole una salida al asesinato de Óscar Pérez, dijeron que la información la consiguieron con los opositores que estaban en el diálogo en la República Dominicana y que se filtró desde aquí esa información que dio con la ubicación de Óscar Pérez. Entonces, a él también lo incluyeron dentro de las listas de los sancionados y también al actual fiscal general de Venezuela. Recuerden que la fiscal general de Venezuela tuvo que huir hacia Colombia y el gobierno nombró otro fiscal que también fue incluido dentro de la lista de los sancionados. Pero en medio de esta nebulosa que nos decía un líder opositor de Venezuela, que sienten ellos frente al diálogo, como quiera hay que apostar al diálogo con optimismo, porque es que no hay otra salida que tiene Venezuela. Porque ¿cuál sería la otra salida? ¿La guerra? ¿Cuál sería la otra salida? Está al borde, ¿eh? Que salgan a las calles a protestar, sí, pero hubo más de 120 muertos. ¿Y quién carga con esos muertos? Familiares que pierden a sus seres queridos, que salen a las calles a protestar de manera pacífica, pero pierden la vida por desaprensivos que se mezclan, que se meten en esas caminatas, y también por excesos que cometen los militares de Venezuela. Entonces, si no buscamos el diálogo, entonces el otro camino es que asesinen a 120 personas más. Bueno, para llegar a una solución, o para que se pueda sentar en una mesa. Los Óscar Pérez. Entonces, no se puede apostar a ese camino. Hay que apostar al liderazgo político que la República Dominicana está haciendo un esfuerzo extraordinario porque se sienten el gobierno y la oposición de Venezuela y busquen un diálogo. Venezuela necesita elecciones este año, eso no se puede postergar, pero necesita elecciones con un árbitro electoral que sea equilibrado, no con un árbitro electoral que esté sancionado también por la Unión Europea, que recientemente incluyó también a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Entonces, si están cuestionados esos árbitros, se necesita sustituirlo por otros, pero apostemos al diálogo, señores, porque es necesario para una solución a esta crisis política. Miren, aquí nosotros no nos sentimos seguros en las calles porque
sentimos temor porque venga algún desaprensivo, ser víctima de cualquier acto de delincuencia común, que es muy cotidiano en nuestro país. Y nosotros tomamos precauciones para salir a la calle. Bueno, uno trata de no andar en horas de madrugada en las calles, uno trata de que si anda en las calles al mediodía, tú subes los cristales, tú tintas tu vehículo para que nadie pueda ver que tú andas en tu vehículo, porque quizá uno deja su computadora en el asiento, o deja un dinero, deja lo que sea, y uno trata de tomar precauciones. Ahora, señores, cuando no se garantiza ni siquiera la seguridad de los tribunales de la República, en nuestro país hay problemas. Estamos hablando de que en el día de hoy, Herminia Montolís Noesí, una joven de 33 años, está en en la unidad de cuidados intensivos de una clínica, porque su esposo le entró a puñaladas en medio de una audiencia en un juzgado. Pero esto no es nuevo, Julio. Recordemos que el cabo de la Fuerza Aérea le dio muerte, a tiros le cayó a una esposa que fue demandado por pensión alimentaria y la mató en un juzgado. Y eso lo hemos reiterado no solamente en calidad como tema de seguridad, sino como abogados. Muchas veces los tribunales y principalmente los tribunales penales, arriesgando cuando se va a tribunales penales, vete a la Perrera, allá en San Domingo Este, donde se conocen audiencias en furgones. ¿A dónde? Y ahí tú ves, así le dicen la Perrera. Como los perros, los pobres. Vete allá, que tú ves como los presos están al lado de la misma víctima. Mira, y ahí los familiares se van a los golpes, trompadas, pedradas, toda la vaina. Y Pedro, Miguel Ángel Valerio Díaz, quien es el esposo, o el ex esposo, se niega a pagar una manutención, y en medio de la audiencia, el tipo saca un puñal y le entra puñalada. Pero ¿cómo entró con un puñal? Es que aquí no hay detector de metales, no hay nada. Tú entras a un juzgado de paz o entras a un tribunal de eso, un campo, ni siquiera un campo, vete aquí al distrito, cualquier jugadito de paz, y tú entras ahí, hay un policía como de 60 años con un revolvito sentado, y tú entras ahí, puedes andar armado, con pistola, con cuchillo, y no te revisan. Y no te revisan nada. Y no hay detector de metales. Tú trompar al policía y se cae por ahí. Y la magistrada no tiene autoridad. ¿Qué autoridad tiene ahí si no hay ni seguridad mínima para uno conocer un conflicto penal? Ojo, al poder judicial. Ese tipo de cosas no pueden suceder porque deterioran mucho la imagen del poder judicial, y luego cuestionamos de que la República Dominicana en materia de justicia se mantiene rezagada en los informes que hacen organismos internacionales que estudian este tema, pero no podemos permitir, óyeme, que pasen este tipo de hechos violentos dentro de los tribunales de la República, porque es aborrecible si sucede en la calle. Óyeme, pero la solemnidad que tiene que tener un tribunal, la seguridad que tiene que tener un juez, la seguridad que tienen que tener los abogados y la seguridad que tienen que tener las partes que están en conflicto, tiene que garantizarla tiene que garantizarlo en tribunal. Atención, no puede el sistema de justicia continuar operando con tanta precariedad. El sol de los sábados, el sol de los sábados.